Bienvenidos a la segunda edición de Aguizum. Hablemos de teatro con Aguijón, nuestro programa virtual desde Chicago. Los saluda Elio Leturia, miembro del elenco de planta de Aguijón Theater. Esta noche tendremos un programa de lujo que cuenta con la participación de 4 escritores que se iniciaron en la dramaturgia de la mano de Aguijón Theater. Pero antes de darles la bienvenida como se merecen, tenemos otro acontecimiento que celebrar. El pasado 22 de agosto, Aguijón Theater cumplió 31 años de funcionamiento continuo. Así es, 31 años. Es la institución de teatro latina más antigua de Chicago, tanto en inglés como en español. Aguijón Theater Company of Chicago. Esta aventura, considerada loca en 1989, fue iniciada por la actriz y directora colombiana Rosario Vargas y el artista chileno Augusto Yanacopoulos, quienes en colaboración con un pequeño grupo de amantes del arte escénico, empezaron a producir teatro itinerante, hasta que en 1999 consiguieron el sueño de la casa propia, con la creación de un teatro íntimo ubicado en el vecindario de Belmont Cragen en la zona oeste de Chicago. O sea que cuando ya está volteando la vida. Durante estos 31 años, Aguijón Theater ha presentado más de 160 producciones que incluyen obras de teatro, conciertos de música, poesía y danza, tertulias, recitales, lecturas dramatizadas, monólogos, talleres de actuación, exhibiciones, mesas redondas y presentaciones de libros. Pero más que nada, Aguijón, con su presencia y producción continua, contribuye al desarrollo cultural de las diferentes comunidades de Chicago. La compañía está dedicada a crear emocionantes y significativas experiencias teatrales a través de la exploración cultural, discusión y representaciones de teatro en español. Con su impactante trabajo artístico, Aguijón fomenta la diversa excelencia de los artistas latinos de Chicago y reta e inspira a sus audiencias a sobrepasar barreras de idioma y cruzar fronteras culturales. Por todos estos logros durante tantos años, Aguijón Theater tiene ya marcado un lugar dentro de la historia del teatro en los Estados Unidos. Es increíble la trayectoria de Aguijón Theater. Pero bueno, ahora pasemos a nuestro plato de fondo. 4 dramaturgos que empezaron su carrera de escritura teatral en este laboratorio que es Aguijón Theater. Tenemos esta noche a Teresa Duval-Page desde Nuevo México, Raúl Dorantes desde Chicago, Guadalís del Carmen desde Nueva York y Rey Andújar desde Chicago. Bienvenidos a Aguizum. Y vamos a empezar con Teresa Duval-Page, quien nació en La Habana, Cuba, y ahora vive en Hobbs, Nuevo México, donde es profesora universitaria en el New Mexico Junior College. Es autora de las obras La hija de la Llorona y Hasta que el mortgage nos separe. Teresa obtuvo su doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de Nuevo México y ha publicado 9 novelas y 3 colecciones de cuentos en español y en inglés. Entre sus novelas se destacan Muerte de un murciano en La Habana, que fue finalista del Premio Arralde en el 2006, El difunto Fidel, que obtuvo el Premio Rincón de la Victoria en España en el 2011, entre otras. Su novela policíaca Queen of Bones fue seleccionada por NBC News por uno de los 10 libros del 2019 escritos por y sobre latinos que no debes perderte. Acaba de publicar Death of a Telenovela Star con Penguin Books. Como vemos, una autora muy prolífica. Pero regresemos al 2006 para ver un clip de su primera obra teatral, La hija de la Llorona, que cuenta la historia de una balsera cubana y sus incidentes en los Estados Unidos. Fue dirigida por Rosario Vargas y en su elenco contó con las actrices Alicia Ponce y Claudia Rentería. Adelante con el clip. I want to date too. What's wrong with that? Deja el inglés ahora. Ya te he dicho que en casa solo se habla el español. Vas a terminar sin saber ninguno de los 2 idiomas. O confundiéndolos como los pochos. En el año 93 la cosa estaba en candela. 50 pesos por $1. Y yo me ganaba 180 pesos al mes Como maestra de secundaria. después de regar con los muchachos todo el santo día. Me tenía que acostar con un vaso de agua con azúcar y una tajada de aire en la barriga. Pero, ¿por qué ustedes no protestaban? ¿Por qué no exigían sus derechos? Con los bocones que son los cubanos. Eres un bocón, pero no tome mierda. Entiendo que en ese momento estabas estudiando tu doctorado en literatura latinoamericana.
¿Cómo llegaste a Gijón y cuál fue tu experiencia como dramaturga? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por poner este fragmento de La hija de la Llorona que me ha hecho recordar tantas cosas, y un saludo a Elio, a los compañeros panelistas. Guadalis, siempre te recuerdo como Jordanka, es una alegría verte aquí. Y bueno, mis inicios en la dramaturgia se los debo absolutamente a Gijón. Yo estaba tomando una clase de literatura del suroeste en la Universidad de Nuevo México con el profesor Enrique Lamadrid, y nos dio la oportunidad de que el trabajo final fuera o un ensayo, como siempre, ¿no? O algo creativo. Y yo dije, bueno, coño, pero si yo soy muy creativa, ¿no? Y ahí me puse a escribir una obra de teatro sin haber tenido ninguna experiencia similar antes, nomás que me lancé. Y ahí salió lo que salió, ¿no? Me puse a buscar en Google, ¿a dónde lo mando? Y apareció Aguijón. Te dije, bueno, pues que, como dicen, si no preguntas no te pueden decir que sí, ¿no? Ahí le zumbé la ahorita, y Rosario, a quien le estoy eternamente agradecida, me respondió y me dijo, sí, la vamos a poner. Y bueno, fue uno de los momentos más felices de mi vida, especialmente cuando fui a Chicago y pude ver a mis personajes en el escenario. Muchas gracias, Teresa. Raúl Dorantes, mexicano de Querétaro, llegó a Chicago en 1986. Raúl ha trabajado en varias revistas literarias, incluyendo Contratiempo, y actualmente es miembro del Consejo Editorial de la publicación online El Basement y profesor de literatura latinoamericana en Northeastern Illinois University, aquí en Chicago. Entre sus publicaciones se encuentran el libro de cuentos Voces Sueltas, una colección de ensayos y nos vinimos de mojados, y su novela de Zorros y Erizos. En el 2008, Aguijón Sierra comisionó a Raúl a escribir su primera pieza para teatro, resultando en Hasta los gorriones dejan su nido, continuando al año siguiente con El lunes de León Rodríguez. Y de esa obra sé mucho, puesto que fue también mi primer contacto con Aguijón como actor. Ya con El gusano de la dramaturgia, en el 2010, Raúl escribió De camino al ahorita, recibiendo el segundo lugar en la competencia anual de la Compañía de Teatro Repertorio Español de Nueva York. Y ese mismo año fundó el grupo de teatro colectivo El Pozo, que hasta la fecha han producido 7 obras. Veamos entonces ahora un clip de Hasta los gorriones dejan su nido, que dio inicio a la 19ª temporada de Aguijón del 2008. Fue dirigida por Marcela Muñoz, protagonizada por Rosario Vargas, Alba Guerra y Osvaldo Calderón. Adelante con el clip. Disculpe, señor. Es que la he traído para arriba y para abajo varios días. ¿Para arriba, para abajo? ¿Cuánto tiempo? Desde que salí de Oregon. Sí, pareces estatua. Cambia esa cara. Y no me digas señor, por favor. Es que no estoy vestido. Ay, pero si no tenemos nada de qué avergonzarnos. Yo simplemente creí que te habías ido a la oficina y vine a apagar las luces. Porque últimamente lo que se paga de biles y de bombillos... Yo siempre apago la luz cuando salgo. Pues yo no veo que salgas tanto. ¿Qué problema tenés con los de la oficina? Por años. Los de la oficina me mandaron a planchar ropa a Edgewater y a Backtown. Y a muchos laundries del sur. Si viera usted cómo me gustaba viajar en los trenes. Raúl, cuéntanos. Tú ya estabas inmerso en la narrativa literaria antes de tu incursión en la dramaturgia. ¿Cómo fue esa primera experiencia al ser comisionado por Aguijón para escribir teatro? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este panel. En el 2008, Aguijón Theater lanzó una convocatoria a los escritores latinos de Chicago, que escriben en español, lo escribían en español, para recrear en español las obras de clásicos norteamericanos. A mí me interesó, yo respondí, hablé con Marcela Muñoz y ella me presentó una obra de Tennessee Williams. Incluso me prestaron el libro. Sí, la obra se llama The Strangest Kind of Romance. Y pues me gustó muchísimo el trabajo. Y antes yo no había
escrito teatro, ni siquiera manejaba algo elemental del texto teatral, que es el diálogo. ¿Sí? En mis cuentos hay mucha narrativa, descripción, pero no diálogo. Pero yo quería vivir esa experiencia y me puse manos a la obra. En la obra de Tennessee Williams hay un inmigrante ruso que en la década de los 40 llega a Baltimore y le va muy mal. La relación más entrañable que tiene es con una gata que se llama Nichibo, que significa nada. Ese elemento lo quise conservar para la obra mía, Hasta los gorriones dejan su nido, y llega un inmigrante mexicano en la década de los 90 al barrio, a un edificio del barrio Albany Park en Chicago, y al igual que el inmigrante ruso le va muy mal, y la única relación entrañable es con una gata de nombre Valentina. Pero lo interesante de la obra, creo, es que no conecta con la casera, ni con los trabajadores de la fábrica, ni con la gente que va a la oficina de empleo, ¿sí? Sino con un animal. Y entregué yo la versión final y me pasó algo muy bueno y que le agradezco mucho tanto a Rosario como a Marcela, que me permitieran ellas asistir a los ensayos. Entonces yo pude ver cómo poco a poco los personajes iban tomando cuerpo. Y ahí en un momento yo me di cuenta que el teatro me había atrapado con su magia. ¿Sí? Y dije, ya es como una red mágica que me atrapó. Me parece esa experiencia tan interesante, porque cuando uno empieza y de repente pues lo atrapa y uno continúa, y es lo que tú has hecho con tu obra. Bien, ahora tenemos a Guadalís del Carmen, quien es nativa de Chicago, hija de padres dominicanos. Llegó a Gijón como actriz en el 2009, cuando participó justamente en la segunda obra que Teresa Doublepage, que la tenemos aquí, escribió para Gijón, Hasta que el mortgage nos separe. De allí continuó con otras producciones como Las soldaderas de Elena Poniatowska y la Antígona clásica de Sófocles. Allí compartimos el escenario, no sé si te acordarás, Guadalís, hasta tu debut como dramaturga en la obra Blowout en el 2013. Ahora Guadalís vive en New York City, donde es artista residente de Arts Nova, miembro del Dramatists Guild of America y codirectora artística del Latinx Playwrights Circle. Dentro de su producción dramatúrgica cabe destacar My Father's Keeper, seleccionada en la Mixlix del Steppenwolf Theater en el 2018, Daughters of the Rebellion, incluida como mejor proyecto de 50 dramaturgos en el 2017, y Not for Sale, comisionada por Urban Theater de aquí de Chicago y nominada al premio Jeff a la mejor nueva obra del 2019. Y también hizo su estreno mundial en Gijón en español. Su obra Bees and Honey iba a ser presentada en la primavera pasada, en esta que acaba de pasar, pero como ustedes saben, la pandemia lo ha impedido. Veamos entonces un clip de su primera producción como dramaturga con Blowout, que presentara a Gijón Theater en el 2013, obra que se sitúa en un salón de belleza que se llama Gloria's Hair and Makeup. Estas niñas no son nada mañaneras. Todavía llevan las lagañas en los ojos. Ni modo. Anaí. Ella es Gloria, dueña y estilista primordial de este establecimiento. Ay. El hombre que maltrata lo que dice que ama no sabe lo que es amor. Mira, Mato, será mejor que te vayas porque tú aquí no eres bienvenido. Eso no quiero hablar con Tati. Oye, ¿no entiendes que Tatiana ha oído todo lo que tenías que decirle? ¿O qué? ¿Se te olvidó algo más? Si la cubriste muy bien con moretones. Ya estoy harto de irte a hablar. Si no quieres que te falte la cara, es mejor que no te metas. ¡So shut up! Guadalís, tengo entendido que antes de Blowout no habías tenido mayor experiencia como escritora, especialmente en español. ¿En qué momento tienes ese llamado y cómo empieza esta nueva carrera? Bueno, siempre he sido escritora. Escribí un libro cuando tuve 5 años. Pero,
o sea, como dramaturga de teatro fue algo nuevo. Y fue algo que a mí siempre me ha encantado escribir historias y poemas también, a mí siempre me ha encantado la poesía, pero yo creo que la idea de yo ser dramaturga seria no fue hasta la experiencia con Aguijón. Creo que estaba hablando con Nidia, ellas habían hecho la obra de Querido Boyer, y estaban agotadas, y me acuerdo que le dije a Nidia, o Nidia me había dicho a mí, ay, yo quiero una comedia, que hagamos una comedia, porque tantas obras serias que estamos haciendo, y le digo yo, yo tengo una comedia, no tenía nada escrito, solamente estaba todo en mi mente, y yo le dije, tengo una comedia en mente, y dijo, ay, sí, dile a Rosario, y hablé con Rosario, y me dijo, suena buena idea. Yo había visto la obra de In the Heights, que vino en tour a Chicago, mi hermana me llevó como un regalo de cumpleaños, lo vi, y en parte de la historia es, en una esquina de la historia de In the Heights, hay un salón, y yo el show entero me quedé preguntándome, ¿qué es lo que pasa ahí adentro? ¿Qué está pasando en ese salón? Quiero saber lo que está pasando en ese salón. Entonces esa fue la inspiración de Blowout. Muchas gracias, Guadalis, por compartir esas experiencias. No sabía lo que eras escritora a los 5 años. Ahora sí lo voy a poner y lo voy a registrar en el próximo libro. Y por último, tenemos a Rey Andújar, artista asociado de la compañía, quien escribió Adverses, estrenado en el 2016 en Aguijón. Rey nació en Santo Domingo y dejó la República Dominicana en el 2001. Actualmente es profesor de literatura española en la Governors State University, aquí en Chicago. Desde el 2005 ha publicado 8 obras de novela y cuento. 8 libros, que incluyen Candela, seleccionada como una de las mejores novelas del 2009 por el Pen Club de Puerto Rico y adaptada al cine por el cineasta dominicano Andrés Farías Cintrón. Amoricidio, premio de cuento joven de la Feria del Libro de Santo Domingo del 2007. Su colección de cuentos Saturnario, premio Letras de Ultramar del Comisionado Dominicano de Cultura de los Estados Unidos en el 2010. ¿Qué tal nombre? Tan largo. Y Los Gestos Inútiles, 6º Premio Alba de Narrativa de la Feria del Libro de La Habana en el 2015. El año pasado, Rey Andújar escribió el guión cinematográfico del documental Isla de Dos Repúblicas y participó con su poesía en El Huracán Perenne, un documental de Héctor Valdés sobre raza y migración. Fue un año atareado y prolífico para Rey, puesto que marcó la segunda colaboración con Aguijón Theater cuando escribió La Gran Tirana, Descarga Dramática. Rey, tú y yo compartimos el escenario, no sé si te acuerdas, fue en el 2011 con La Pasión de Antígona Pérez. Pero bueno, antes de continuar, veamos un clip de Adverses dirigido por Sandor Menéndez y Osvaldo Calderón y protagonizado por Ana Santos y Nidia Castillo. Te juro que traté. ¿Cuántas noches me dije a mí misma? No es justo que sientas repulsión por el fruto de tus entrañas. Ay, porque eres mi noche de bodas, Electra. Si me acuerdas mi decepción, mi primer dolor en el sentido carnal de la palabra. Rey, tú ya eras un escritor publicado y doctor en Filosofía y Letras Caribeñas cuando Aguijón Theater produce Adverses en el 2016. Recuerdo muy claramente esas escenas que hemos visto entre esas Electra y Clitemnestra caribeñas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Muy buena, porque es muy distinto, los compañeros lo podrán decir, es muy distinto escribir para una compañía de teatro. Porque cuando tú escribes para una compañía, tú conoces a la gente, tú ves. Entonces yo tuve una suerte de poderle escribir a compañeros con los que he compartido antes y gente nueva que yo, tú sabes. Entonces escuchar la voz de los personajes, escuchando a mi compañero de teatro, del teatro, era mucho más divertido. Entonces ya pues lo que yo quería hacer era una comedia y como dice Guadalis, ¿no? A mí me interesaba mucho ese aspecto de que la gente estuviera todo el tiempo en la orilla de la silla riéndose o algo así, ¿no? Entonces, básicamente fue una cosa muy importante, sí,
que como yo estaba terminando mi tesis, que es sobre Electra, la Electra de Eurípides, y una Electra caribeña de ahí de Cartagena Portalatín, pues yo iba escribiendo al ladito, estudiando, iba escribiendo los diálogos, como me iban saliendo. Entonces fue con esos ripios, digamos, de la tesis que yo armé la obra. Así, entonces fue un 2 por 1. Exactamente. Bueno, y ahora nos gustaría saber, y esta pregunta es para los 4, dentro de su proceso creativo, ¿qué temática les interesa explorar o exponer al momento de escribir? ¿Tienen alguna preferencia, un interés particular o alguna tentación? A ver, ¿qué nos dice sobre esto, Teresa? Una cubana del trópico que ahora vive en tierras del desierto. Bueno, realmente no tengo un tema que diga, este tema siempre me ha interesado. Yo creo que cambia con el tiempo. Pero en estos momentos lo que me interesa es la literatura policíaca, porque ya he escrito varias novelas. Y en la última obra de teatro que escribí se coló un personaje, el personaje de mi detective, en estas 3 novelas, en Queen of Bones y Death of a Telenovela Star, se coló en la obra de teatro que es en español. Así que ese sería uno de los temas más o menos policíaca, con elementos detectivescos. Aparte de eso, yo diría que me interesa el tema de la mujer, no conscientemente, no que cuando me siento a escribir digo, ay, pues voy a escribir sobre las mujeres, pero como mujer yo misma, pues me gusta representar o escribir sobre personajes femeninos fuertes y, bueno, divertidos también. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Y en tu caso, Raúl, ¿en qué te inspiras? Vemos que la temática del migrante es una constante en tu obra. Sí, yo creo que en mi caso no es que yo vaya a las temáticas han venido a mí y no escribo sobre viajes espaciales porque no está en mi radar, o historias de horror porque no está en mí eso, ¿verdad? Pero sí, efectivamente creo que lo que he escrito para teatro, lo social tiene que ver con la migración documentada e indocumentada, mexicana y no mexicana. Y en lo filosófico podría decir que es la nada. La idea de la nada que siempre me ha traído y creo que la nada en lo material, en lo psicológico y en lo espiritual. Y el inmigrante, por el hecho de haber vivido el desarraigo, enfrenta esa nada, ese vacío. Entonces ahí como que comulgan estas dos temáticas y de alguna manera me siento cómodo caminando entre estos dos rieles, el de la migración y el de la nada o el vacío. Sí, y trato de juntarlos, en las obras. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa explicación. Ahora, Guadalís, ahora espero no equivocarme, pero veo que tus intereses son más revolucionarios, más de activismo. ¿Cómo llegas a esa decisión? Yo creo que siempre ha sido parte de lo que yo escribo. Hasta en Bloa, aunque fue una comedia, fueron temas serios, ¿no? Cada personaje tenía una experiencia bien específica que los hizo formar esta familia en el salón. La violencia doméstica, la gentrification, o sea, los cambios en la comunidad, la inmigración, la sexualidad, también Alzheimer's. O sea que siempre a mí me ha interesado escribir sobre la experiencia humana. Te diría que hablo sobre la experiencia de ser negra latina, sobre ser hija de padres inmigrantes, lo que está pasando aquí en este país, lo que está pasando en nuestros países también, pero yo creo que al base de todo, al raíz de todo eso es la experiencia humana y las relaciones que nosotros tenemos el uno al otro. Te diría que la obra Bees and Honey, la que iba a tener su apertura aquí en Nueva York, era de una pareja que la esposa es una abogada y el esposo es un mecánico. Los dos tuvieron una experiencia dinámica siendo dominicanos que fueron criados aquí en Nueva York. Y habla mucho sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres. Yo la escribí durante la irrupción del Me Too Movement.
Y entonces yo pienso que para mí los movimientos y los cambios sociales tienen un efecto bien específico a las relaciones entre padre e hijo, entre parejas, entre familiares, y eso es lo que a mí me gusta investigar dentro de esos cambios sociales. O sea que sí escribo sobre la revolución y sobre la experiencia de ser parte de una comunidad marginalizada, pero entre eso me importa más lo que es la relación entre nosotros. La experiencia humana, como decías. Muy bien. Rey, tú has dicho, y esto lo voy a leer, escribir para cine y teatro es una traducción, es reescribir una lectura. El escribir para las tablas se comparte con la visión de los artistas. Pero te pregunto, antes de llegar allí, ¿de qué partes? Es siempre una idea filosófica que en ese sentido, por ejemplo, yo peco, a veces yo sacrifico más el ritmo por la conciencia social y todo eso, ¿no? No es mi primera preocupación. Aparece en mis textos, pero yo me preocupo más porque los textos se resuelvan en sí mismos, como la cosa más técnica del texto, que por la concienciación. Entonces, en mí siempre va a partir de una frase o de una motivación, de una línea. Por ejemplo, en Adverses, para mí era muy importante que fuera un enfrentamiento entre madre e hija. No me importaba que ellas discutieran entre causas migratorias o si se bebe el café con azúcar o no. Me importaba más el hecho de la pelea. Y entonces ya ahí entraban y salían cosas. Se me hacía muy fácil entrar y salir porque yo cogía el concepto. Y en La Gran Tirana era, por ejemplo, era una cosa que tenía que ver con Celia Cruz, pero nosotros tratamos de abordarlo por los márgenes. Nunca ido directo a Celia Cruz. Era como a obviar eso. Y eso mismo que estaba en la filosofía del texto, de la primera línea que yo escribí, termina en escena. De alguna manera se traduce, ¿no? Esa filosofía. Ok, muy bien, muy bien. Antes de pasar a nuestra última pregunta, les vamos a pedir a los amigos que están viendo y compartiendo esta conversación que no se vayan porque tendremos unos 10 minutos después de preguntas y respuestas. Les rogamos que por favor escriban sus preguntas en el chat para que nuestros invitados puedan responderlas. Muy bien. Teresa, Raúl, Guadalupe, Rey. La última pregunta es, ¿qué futuro le ven al teatro en español en los Estados Unidos? En un país dividido por etnias, razas, colores, idiomas, ¿cuál es la predicción que ustedes tienen para la escena latina teatral en el país? A ver, vamos a cambiar el orden, empecemos con Guadalice esta vez. Sabía yo que tú venías por aquí primero. Y tenerlos a la expectativa. Bueno, yo específicamente en español. No. El teatro entero. No, el teatro latino, yo diría. El teatro ¿no? latino. ¿Sabes qué? Para serte sincera, yo pienso que es un poco difícil determinar eso porque te doy un ejemplo. Yo me mudé a Nueva York pensando, aquí se hace más teatro dominicano que de lo otro, y no es el caso. Yo pienso que hay que tener un cambio, tenemos que tener un cambio social en la forma en que los latinos aquí, el tratamiento que tenemos. Si vemos socialmente el problema en el border, en sí no hay una idea firme en inmigración. O sea, yo pienso que en the wider spectrum, o sea, en la vista más grande, el latino en sí no tenemos nuestra identidad bien desarrollada, ¿no? Creo que hay una idea de lo que es el latino, entonces eso nos da un poco de restricción en lo que podemos hacer. Ahora, en español, yo pienso que después de que salgamos de la pandemia, podamos investigar más o explorar más lo que es el teatro. Porque yo pienso que esa es muchas de las conversaciones que estamos teniendo ahora, especialmente con Zoom y con la tecnología, qué podemos hacer.
para que podamos todavía tener el teatro. Entonces, espero yo que podamos también explorar la idea más de lo que es el teatro. Nosotros hacemos el teatro, sea el teatro latino o el teatro americano, es bien greco-romano, o sea, bien Shakespearean, como lo hacían en el 1600, Y para mí, yo estoy bien interesada en investigar cómo nuestros ancestros hacían teatro, porque dicen, oh no, teatro es una tradición de aquí, ¿no? Pero nuestros ancestros tenían teatro también. Lo que es que el teatro que nuestros ancestros hacían era parte de la vida, o sea, rituales y ceremonias y cosas así. Eso era toda forma de hacer teatro, y eso es lo que me interesa, y espero que nosotros podamos investigar más esas historias y esa forma de contar historias y incluirla un poco más en el teatro que nosotros hacemos. Y tenemos el desafío, pues, de que venimos de tantos países con nuestras propias diferencias y similitudes. Así es, así es. A ver, vamos con Raúl. A ver, Raúl. Bueno, yo empiezo con la experiencia de Chicago. Creo que el futuro es muy prometedor aquí. Si nos futurizamos un poco, Aguijón ha mantenido pues la llama del teatro en español en Chicago ya por 31 años, ¿verdad? Y es una labor muy loable. Ahora, digamos, vemos 8 o 9 compañías de teatro en español en la ciudad y que se mueven en diferentes áreas de la ciudad con diferentes estilos y diferentes tentaciones, para usar una palabra tuya, Elio, pues diferentes tentaciones ahí están, y puede ser que nos gusten unos estilos o no, pero ahí están. Y creo que hay un festival de teatro latino, tanto en inglés como en español, me refiero a Destinos, que es bastante sólido, y hay compañías locales, nacionales y de América Latina que se presentan anualmente. Entonces, creo que algo similar está sucediendo en otras ciudades de Estados Unidos, tanto en inglés, teatro latino en inglés, como en español. Ahora, creo que ha habido una evolución y se ha mantenido una continuidad y ha habido saltos cualitativos, ¿sí? Cuando vemos que hay un grupo de actores, grupos de directores, que se ven cada vez más, pero hace falta, creo yo, o vamos a ver, ¿sí? Un salto muy importante, que es cuando haya un grupo de dramaturgos que escriban en español, yo diría en español porque lo hay en inglés, en español, desde las ciudades que habitamos, y que exploren las temáticas, las problemáticas de estas ciudades. Entonces sería muy lindo que en 2, 3 años o 5 años tuviésemos un panel aquí, pero con 12 escritores y que ya no fuesen 4. Así es, así es. Hay que seguir trabajando y dándole para ver cómo seguimos produciendo, sirviendo esa necesidad cultural y artística del público. A ver, continuemos con Rey esta vez. Sí, bueno, yo creo que yo lo veo prometedor, porque también es dependiendo de lo que uno quiera, ¿no? De lo que uno quiera. Yo siempre he visto el teatro o lo he interpretado como un espacio de resistencia. Entonces, no es ser fatalista decir que nosotros siempre estamos, ¿cómo te digo? En un lugar muy precario en la batalla, ¿no? Porque tenemos muchas cosas en contra. Pero dice mucho de las compañías, de los escritores, que se mantienen siempre creando cosas. O sea, por oferta no creo que vaya que no vayamos a subsistir, ¿no? Porque sí se viven haciendo cosas. Yo pienso que si nosotros adoptamos esa posición, la de resistencia, y tratamos de combatir el fatalismo o el pesimismo que está frente a nosotros, que nos lo transmiten día a día, ¿no? Pues yo entonces creo que sí, que tendrá un futuro muy interesante. Porque fíjate, eso en lo social, pero en lo metafórico, nosotros estamos hechos para escuchar esas historias.
por más que cambien las cosas alrededor de nosotros, los seres humanos no hemos cambiado tanto. Entonces siempre nosotros vamos a querer que nos cuenten historias, y más si no nos cuentan en nuestro propio idioma. ¿Tú ves? Y esas historias de resistencia son las que nos motivan como para poder escribir y poder colocar ese material frente a un público, ¿no? Nos da mucho, voy a repetir la palabra material, como para poder trabajar. Bien, nos queda Teresa. ¿Qué nos dices sobre eso? Pues yo creo que va a haber un boom teatral en cuanto se acabe la pandemia. Esperemos que sea pronto. Porque piensen todos los dramaturgos que estamos metidos en la casa, aunque estemos enseñando en línea o como sea, pero hemos tenido todo este tiempo para escribir. Piensen en todas las obras que se están produciendo o que se han producido durante el principio de la cuarentena. Entonces, por obras que no quede, que las va a ver. Y yo creo que también hay un hambre del público. Hablaba hace unos días con una compañera que trabaja en el Instituto Cervantes de aquí de Albuquerque, que yo sé que ustedes tienen un Instituto Cervantes también muy activo allá. Me decía, lo primero que vamos a hacer, espero, es poner una obra de teatro en español, aunque sea afuera, no en el teatro dentro del salón, pero es una de las primeras cosas que tenemos, porque la gente lo está pidiendo. Así que yo lo veo muy prometedor, una explosión de teatro latino es lo que va a haber. Miren, si les puedo compartir esto que ha ocurrido. Saben que Aguijón organiza el concurso de dramaturgia de Chicago, que es un concurso internacional en español, y esta edición, que es la cuarta, es un concurso de cada 2 años, ha tenido la mayor cantidad de obras que están participando, ¿no? Ha sido pues bastante revelador que, como tú dices, estando en la casa, pues me pongo a escribir. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las preguntas. No sé, Marcela, si por allí has encontrado alguna inquietud de alguna persona que esté en la audiencia. Sí, Elio, tenemos algunas preguntas aquí en el Q&A, pero antes de eso tenemos un mensaje de nuestra fundadora y codirectora artística, Rosario Vargas. Felicitaciones y gracias. Gracias a nuestros invitados esta noche por compartirnos sus historias en esta amena charla con la cual reanudamos nuestras tertulias mensuales, Hablemos de Teatro con Aguijón. Quiero también agradecerles las muestras de afecto, las felicitaciones que la semana pasada recibimos con motivo del 31 aniversario de la fundación del Teatro Aguijón aquí en Chicago. Pero más que celebrar aniversarios, acumular años, ser la compañía de teatro latina más antigua de la ciudad, según algunos, yo personalmente prefiero celebrar logros, y este sin duda es uno de ellos. Y a pesar de los pronósticos apocalípticos, seguiremos trabajando con rigor y disciplina. Fieles a nuestra misión, Aguijón seguirá siendo ese taller permanente de aprendizaje, el laboratorio, la plataforma donde artistas de diferentes disciplinas puedan experimentar, desarrollar y mostrar sus talentos. Aguijón vive y vivirá gracias al compromiso, a los múltiples talentos y al esfuerzo de todos los miembros que forman esta gran familia que hemos forjado. Seguiremos apostando por la vida y el buen quehacer artístico. ¡Viva el teatro! Bueno, ahí ¡Viva! ¡Viva el teatro! A Rosario Vargas, que es la fundadora de esta compañía. Tenemos 3 preguntas en el Question and Answers. Rosario, ¿qué te digo? Y Marcela, felicidades. 31 años. No es la edad, es lo que han hecho. Y yo te admiro profundamente y por ningún motivo espero defraudarte. Sé que me admiras igualmente, así que para mí es un compromiso serio. Raúl, veo el crecimiento que has tenido y me place sobremanera que este año en el festival, que empieza pronto virtualmente, afortunadamente, vamos a tener una creación nueva tuya, que es una película. Y Teresa, nos vimos en el 2006 en Albuquerque, después de habernos conocido en
en Chicago y estoy totalmente de acuerdo de que va a haber una avalancha de cosas que la gente está creando, porque la creatividad es algo que nadie puede matar, es algo que es inherente al estar vivo. Y igualmente a los dos dominicanos que no he tenido el placer de conocerles personalmente, pero he visto las obras que han montado el Aguijón, porque supongo que van como más de 50 que he visto. Creo que estamos en lo mismo, ¿no? En seguir batallando y seguir creando, seguir ofreciendo. Tenemos ese título que nos hemos ganado a través de los años haciendo cosas responsablemente, que es ser el líder. Y Aguijón es un líder en Chicago y a nivel nacional y yo diría internacional de hacer teatro, y nosotros con el cine pues hacemos lo mismo, y para mí es irrelevante ser el festival latino más importante, más grande y más viejo de los Estados Unidos. Lo que sí es importante es cómo lo mantenemos. Ahí sí viene el reto y el compromiso y la necesidad de no desfallecer. Y para mí, pues el Aguijón es algo que yo miro como ejemplo. Y vuelvo a lo que dije al comienzo, no podría desfallecer porque sería una especie de traición a un compromiso de imitar a alguien, emular a alguien que no ha tirado la toalla. Así que un abrazo para todos, gracias y adelante y viva el teatro. Y el cine también, y viva la vida, que para eso estamos acá, para vivirla. Muchas gracias, Pepe. Pepe es el fundador del Festival de Cine Latino, que es el festival más antiguo de cine latino en el país. Muchas gracias. ¿Habrá alguna más por ahí? Yo puedo leer una, si quieres, y vemos. No sé. Adelante. Es de Tico Zabaleta. Dice, hay jóvenes de nuestros pueblos en Colombia que con tenacidad, sin recursos e incluso sin una sociedad con una cultura teatral, incursionan en el teatro. ¿Qué estrategias le recomendarían a estos pequeños grupos para lograr llegar con su mensaje y cimentar este arte? Gracias. A ver, ¿qué recomendaciones tienen ustedes para alguien que no tiene una formación académica o una formación pues, de repetición o de ensayo? ¿Qué creen que pueden hacer? Bueno, sí puedo. Lo que yo recomendaría, yo no tengo, o sea, yo no fui a la escuela a aprender a escribir teatros ni escribir historias, ¿no? Para mí, la forma en que yo he aprendido es leyendo. O sea, leyendo obras, las más obras que tú puedas, si puedes ir al teatro. Para mí siempre, yo encuentro las obras que me interesan, las obras que me tocan y trato de encontrar más de ese mismo dramaturgo, porque todos tenemos nuestro propio estilo y tú desarrollas tu estilo después de un tiempo, pero lo más importante es ver diferentes obras, leer diferentes obras y leer más que cualquier otra cosa, porque ahí es que tú encuentras la estructura y la forma y desarrollas un poco de cómo tú puedes jugar un poco con esa, tú sabes, como en desarrollar personajes y escenarios y cosas así. Entonces, leer es la mejor educación que tú puedes recibir, porque eso es lo que tú vas a hacer en la escuela como quieras. Pero si puedes estudiarlo, perfecto. Y si piensas que no tienes los recursos para poder estudiarlo, puedes leer las obras que se encuentran en el internet, o si vas a un teatro y le preguntas en qué forma tú puedes formar parte del teatro o ayudar en cualquier forma así. Así, hay muchas compañías que en realidad necesitan del apoyo, necesitan de la colaboración de otras personas, y si alguien tiene un gran interés, pues trabajar y ver la experiencia allí en vivo, creo que sería otra de las maneras, ¿no? Yo solamente agregaría que esta persona que está escribiendo ya tiene la inquietud desde el momento mismo en que está haciendo la pregunta, y eso es muy bueno. Ahora lo que hay que hacer es no detenerse, crear si es posible inventar la rueda, si es posible inventar el cubo. Y creo que nosotros aquí como inmigrantes muchos hemos vivido eso.
¿sí? El que no sabía nada de diseño gráfico, busca la manera de aprender diseño gráfico para publicar una revista. Y creo que eso se da en otras manifestaciones del arte. Entonces yo lo único que le recomendaría es que empiece ya a montar su primera obra. Bien, gracias Raúl. Tenemos a Marichu y Miranda. A ver, cada uno por favor nos diga una obra que es nueva en la que están trabajando. Yo acabo de estoy escribiendo una película, o sea, entre las cosas que yo hago, pues siempre saco tiempo para la ficción. Como yo trabajo en la universidad, pues trato de tengo, no sé, que esas cosas se ligan, pero que las tengo separadas. Entonces, en el área de la ficción, pues yo estoy haciendo una película. Ya terminé la escaleta. Lo que estoy haciendo ahora es básicamente el relleno, el desmonte de las escenas y el diálogo, porque para mí el diálogo es como lo último, ¿no? Como lo extra. Para mí lo más importante cuando yo estoy escribiendo es la estructura, que se resuelve en sí misma, que sea como una esfera que se resuelve en sí misma. Entonces ya después yo le empiezo a meter adentro lo que yo digo, la carne, ¿no? Uh-huh. Y sí, es una película como de karate, de acción, de patada y trompada en la República Dominicana, pero es una República Dominicana como postnuclear, ¿tú ves? Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Teresa, ¿tienes alguna? ¿Cuál es tu próxima obra policíaca? Bueno, acabo de terminar una horita de teatro policíaca, se llama La sartén por el mango, y como se imaginan, hay a quien le dan un sartenazo y lo mandan para el otro lado. Pero yo escribo para divertirme, yo siempre oigo a tantas personas que dicen, pero yo escribo con un motivo, no tengo obsesiones por cambiar la vida. Digo, ay, ojalá yo tuviera eso. Yo me siento muy egoísta porque yo escribo para divertirme nada más. Y bueno, esperando que alguien se divierta después cuando lea mis cosas, ¿no? Pero qué bueno que todos tenemos diferentes motivos para seguir escribiendo y produciendo. Gracias, Raúl. ¿Tú? Bueno, yo aprovecho para lanzar un comercial aquí, porque mañana vamos a estrenar una obra por la plataforma digital de Facebook Live, se llama Dulci, ¿sí? Es una lectura dramatizada, no es una obra, es una lectura dramatizada usando este sistema del Zoom, ¿sí? Entonces es muy interesante, se hizo durante la pandemia sin que los actores se vieran físicamente entre ellos, pero sí hubo algunos ensayos. No es una obra, es una lectura dramatizada y la presentamos mañana a las 8 a través de Facebook Live. Bien, gracias Raúl. Y Guadalis, ¿cuál es? Yo sé que era Bees and Honey, lo último que tenías listo y te has quedado, como decimos, en la puerta del horno ahí esperando, ¿no? Así que sí, pero eso no quiere decir que no estoy moviendo el lápiz o las teclas en la computadora. No, yo estoy ahora desarrollando, bueno, una de las obras mías la adapté a una película y tengo ahora 3 series de televisión que estoy desarrollando también. Entonces estoy escribiendo los episodios. Y ya, yo vacilo entre la televisión y el teatro, o sea, las tablas. Entonces, depende en la historia, ¿no? Pero en este momento estoy desarrollando obras e historias para la televisión. Acá tenemos, gracias, Guadalis. Hay esta pregunta de David. Dice, ¿qué ideas podrían ustedes aportar? Aquí está muy, muy interesante, para entusiasmar a la juventud a que le guste el teatro. ¿Cómo motivar a que vean teatro? Cuando no hay una cultura, digamos, de repente en la familia, ¿no? Que no sea, que desde pequeño se le haya fomentado. ¿Tienen alguna idea de cómo interesar a ese segmento? Es que depende mucho del proyecto, ¿no? En general, pues sí, hay cosas prácticas que ayudan, como hacer colaboraciones entre los departamentos de educación pública y las compañías locales. O sea, eso podría parecer obvio, qué sé yo, pero no, hace más énfasis en ese tipo de conexiones, porque eso realmente sí ayuda, expone a gente. Yo soy un ejemplo de que
niño, de estudiante, ¿no? Poder ir a un teatro, o sea, la experiencia, no solamente de ver la obra, sino de sentir que tú entras a otro tipo de espacio, qué sé yo. Todas esas son cosas que deben de promoverse, ¿no? Entonces, hay que tratar de hacer más ese diálogo, ¿no? Y en un sentido más general, pues promoverlo tanto como se promueven otras cosas también, porque fíjate, Hamilton, yo quizás es un ejemplo, ¿no? De el éxito que ha tenido entre la juventud y, por ejemplo, por ese tipo de proyectos, la música, yo creo que es un gran gancho. Y después, pues sí, se hizo esa conexión de que muchas escuelas fueron a verlo, ahora está en una plataforma que se puede ver, ¿no? Como una cosa ahí en Disney Plus, ¿no? Que lo puede ver como si fuera un cine, ¿no? Pero creo que siempre cuando uno tiene un tipo de proyecto, trata de tener ese apoyo, ¿no? Trata de hacer esa liazón entre la comunidad y la compañía de teatro, ¿no? O sea, en la temática sería como una especie de gancho para poder atraer algo que tenga los valores que los jóvenes disfrutan, ¿no? Sí, depende de cómo vas a presentar el proyecto, porque a veces uno dice, una cosa, vuelvo a los Hamilton, ¿no? Eso de historia, que es tan aburrido, qué sé yo. Bueno, depende de cómo tú se lo presentes a la gente también. Lo mismo, fíjate, vuelvo al ejemplo de La Gran Tirana, ¿no? Mucha gente, incluso antes de que la obra se presentara, nos había dicho, esto va a ser otro remake de la Lupe, ¿no? Esto va a ser otro remake de la Lupe. Pero nosotros pudimos conectar con una gran cantidad de público de la comunidad por cómo tratamos el tema y cómo proyectamos el tema también. Entonces yo creo que eso es muy importante, no se debe descuidar también, ¿no? Y ya de último cierro, yo vi obras como por ejemplo El Camino de la Horita, ¿no? Esa fue una obra que conectó mucho con la comunidad por el tema que trataba y cómo se puso el espacio de Calles y Sueños, me recuerdo, para poder presentar esa pieza, ¿no? Que no era un teatro de que formal, sino que el teatro lo hacía la gente porque estaba allí junto con la obra también. Ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta más que dice, ¿cuál es la relación del público en el momento de la creación dramatúrgica? Hay creadores con mucha subjetividad que dicen, yo creo las obras y el público que las entienda si puede, ¿no? ¿Cuál es la posición al respecto? Que, digamos, el dramaturgo que está pensando en sí mismo, ¿no? Y no necesariamente en cómo se va a entender o se va a decodificar esa obra. Sí, bueno. Adelante. A ver. Bueno, yo soy de esa escuela. Sí, porque mira, y esto va un poquito con la pregunta anterior, ¿no? Yo pienso que muchas veces hay una gran porción de la población que piensa que el teatro no es para ellos porque las obras no le atraen la atención. Son obras anticuadas o como dijo Rey, es sobre la historia y no me importa, pero en la forma que es presentada, ¿no? Da una avenida para que pueda ser forma de conectar con ella. Y lo de Hamilton es que es música mayormente hip hop, los versos son rap, o sea, es una forma más urbana de comunicarse. Entonces, por eso es que ha tenido el éxito especialmente con los jóvenes que ha tenido, igual como en The Heights. Entonces, para mí específicamente, cuando yo escribo con los personajes en mente. Entonces, si los personajes hablan de esta forma es que habla, el que le entiende, el que no, lo averigua. Yo en sí, cuando he presentado esas obras, Bees and Honey, por ejemplo, tiene una forma bien urbana y bien dominicana en que se hablan, la traducí en español, y lo mismo en español es súper dominicana, neoyorquina, pero se entiende como quiera porque es algo es la historia que uno se está conectando es con la historia. Y eso es lo más importante, en la forma en que nosotros nos conectamos con la historia, y cualquier persona puede entender lo que es la experiencia humana. Vuelvo a eso, ¿no? Porque todo es sobre la experiencia humana. Ok, muy bien, gracias. Raúl, ¿tenías tú un comentario? Sí, yo creo que el teatro es la gran experiencia del presente. Cuando las obras de teatro que yo he visto, algunas pues me han parecido lentas, otras muy movidas, a veces me pongo a juzgar ahí mismo a un personaje o elementos de la obra,
pero nunca siempre que estoy en el teatro ha sido como que estoy completamente ahí. Sucede la magia del teatro, ¿sí? Y creo que es después que uno empieza ya a hacer evaluaciones de otro tipo, pero no hay como dejarse llevar, ¿verdad? Que sea Hamilton, sea una obra del barrio, sea una obra que se monte en la calle, pero ver todo tipo de teatro y vivir la experiencia del teatro, que es, creo yo, la experiencia del presente. Pues. Muy bien, muchas gracias. Estamos como en televisión, ya me pasaron por ahí un mensajito, así que tenemos que cerrar el programa. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos muy de veras por darnos su tiempo, brindar su experiencia, a Teresa de Valpech, Raúl Dorantes, Guadalís del Carmen y Rey Andújar, de venir de estos lugares dentro del espacio virtual hasta las casas de las personas que nos ven del público. Muchas gracias a las personas que han atendido el día de hoy. Bueno, eso ha sido todo por hoy y desde aquí, Helio Leturia con Aguizum, Hablemos de Teatro con Aguijón. Me despido hasta nuestro próximo programa, que es el 24 de septiembre a las 8 de la noche, hora del centro de aquí de Chicago. Por favor, consulte con la página web aguijontheater.org o la página nuestra de Facebook, donde van a encontrar el enlace, y ahí siempre lo ponemos para que sea fácil ingresar. Muy buenas noches a todos ustedes y que viva el teatro.